Estamos averiguando internamente cuál es la otra o cuál sería la alternativa para poder, si usted no tiene movilización, para llegar hasta Agua Fresca, así que cualquier novedad le vamos a estar contando. Y como es una tradición también, los días sábado, Helga, está con nosotros nuestro queridísimo amigo, historiador, escritor, Víctor Hernández. Don Víctor Hernández, ¿cómo estás, Víctor? Helga, Mauricio, ¿cómo están ustedes? Nuestro panelista. Panelista Sí. estable. Sí. Un gusto siempre para los amigos que nos ven y que nos escuchan. Lo prometido es deuda, pero también hay que ir sintetizando algunas cosas que quedan pendientes Y que sucedieron de ediciones anteriores. Tuvimos en la semana que se nos fue, o que se nos está yendo, la noticia del fallecimiento de la destacadísima aviadora chilena Margot Duhalde. Todos sabemos que ella nació en Río Bueno, en el sector de Valdivia, en diciembre del año 1920. Uh-huh. Es decir, ella murió con 97 años. Mira. Una persona extraordinaria, lúcida, que tuvo un fuerte parentesco acá con Magallanes, con Punta Arenas en particular. Fue aviadora de guerra, piloto de guerra. Uh-huh. Estuvo viviendo acá en Punta Arenas durante muchos años. Ella participó también en lo que conocemos nosotros como la Segunda Guerra Mundial. Ya, claro. Servicio en la Francia Libre, ayudando ahí en las fuerzas expedicionarias del general de Gaulle, que se encontraba en Inglaterra, ofreciendo esto de la resistencia. ¿Es la primera mujer aviador del país? Podríamos decir piloto de guerra, claro, Ya. propiamente tal. Y con Magallanes el dato no es menor, porque aquí hubo familias, importantes familias, sobre todo del ala británica, que estuvieron y sirvieron activos allá en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, siendo de Magallanes, dejaron acá Punta Arenas, Puerto Natales y fueron al servicio de su país para la guerra. De la Royal para pelear contra la Luftwaffe alemana. Algunos sobrevivieron, otros no, pero lo contamos nosotros en el libro de Visión y Futuro de la Aviación en Magallanes. Yo creo que lo de Margot Duhalde merece un análisis, un capítulo mayor, porque además de todo lo que se ha escrito de Margot, yo creo que nunca ha sido suficiente. Ya. Como lo que escribimos y contamos el otro día de Louis Omar Page. Sí. Lo que contamos de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, Uh-huh. que por cierto también estuvo acá, que también fue piloto de guerra. Sí. Y que muchos dicen que la novela El Principito la escribió acá en la Patagonia. Sí, pues, ¿Ya? exactamente. Como también hemos hablado y hemos escrito de Franco Bianco, y como se ha escrito del Cóndor de Plata, de Ginter Plutchov y de otros personajes, Merino Benítez, que tú me preguntabas, ¿no es cierto? Es decir, estas figuras preclaras de la aviación acá de Magallanes salieron de Magallanes para el mundo. Si fuera un cómics, esta historia, estos serían nuestros héroes de Marvel, ¿no? Estos Claro. héroes de la Patagonia, Por héroes de supuesto, Magallanes. y son héroes de carne y hueso, no héroes de fantasía, como los que se han creado en las historietas que tú señalas, que tienen mucho de heroicidad, de cosas que tú sacas de historia de filosofía, de la literatura, y tú los vas juntando y le das un sentido, ¿no es cierto? Pero acá no, son personajes de carne y hueso que han nacido, vivido con nosotros y que han pasado, y que cuántas veces transitaron por nuestra querida calle Bories. Claro. Y no los pescamos. Tal cual. No los pescamos, tal cual, ¿ya? Mira, el Club de Suboficial en Retiro Bahía Catalina hace tiempo atrás tiene el proyecto en mente, a través de uno de sus socios, de llevar a efecto una plaza ahí en la Villa Torre del Paine, donde está Al lado de Bahía Catalina. Bahía Catalina. Yo creo que el nombre de la plaza amerita que se llame Margot Duhalde, Ya. ¿no es cierto? ¿Por qué estuvo en Punta Arenas? Bueno, Margot ella vino a Duhalde. prestar servicio Sí. acá. Ella Trabajó, digamos, dentro de lo que es la Cuarta Brigada Aérea, fue el servicio técnico que tenía también la fuerza, digamos, en Chabunco. Ya. Por lo tanto, ella era como una asesora, fue piloto, fue reserva, hacía un trabajo completo Integral. de ahí con nosotros. ¿Cuántos años estuvo acá? Más de 20 años. Mira. Y además participó activamente en el Club Aéreo,
pilotos civiles se formaron como aviadores acá en el Club Aéreo, dirigidos por Margot Duhalde. Entonces creo que amerita un trabajo mucho más extenso de la figura de Margot Duhalde, que nosotros esperamos recoger también para ir puntualizando en pequeñas cápsulas que vamos a ir entregando con más conocimiento para que la gente vaya interiorizándose en detalle de esta figura prominente de nuestra aviación mundial. Mundial. Parte acá, pero es mundial. Parte acá. Trasciende después la historia del tiempo. Mundo, claro. Hay un proyecto del año 2010-2011, esto aparece en un libro, en un número de páginas, si no me equivoco, en la página 60, donde se comprometen recursos importantes, creo que lo hablamos la otra vez, para hacer una gran plaza de la aviación, de la aeronáutica, sí, o de la aviación, mejor dicho, en el sector de Bahía Catalina. Y que involucre hacer un reconocimiento de una vez por todas a estos grandes, insignes o ilustres aviadores: Arturo Merino Benítez, Luis Omar Page, que lo pusimos en carpeta en la mesa, sobre la mesa la semana pasada, y en el aire y en el espacio el sábado pasado. Franco Bianco, por supuesto, del que vamos a tener que hablar en algún momento, claro. Y el Cóndor de Plata, Ginter Plushop, ya entre otros próceres. Yo creo que se podría agregar Margot Duhalde, ¿no? Margot Duhalde, ¿no es cierto? Sí. Ahora cierro el paréntesis. Pero perfecto, había que nombrarle y conversar respecto de Margot Duhalde, que nos dejó hace algunos días. Hace algunos días nomás. Vamos a lo prometido. Quedaron pendientes también, y creo que era algo que salió del panel y de las conversaciones que tuvimos sábados anteriores, de que nos refiriéramos, hiciéramos algunos extractos, algunos puntos, para explicar algunas cuestiones del siglo XIX que nos afectaron profundamente, como fueron estos dos grandes motines que hubo acá en la ciudad de Punta Arenas. Uno, el motín de Cambiaso, ocurrió en noviembre de 1851, y el otro, el motín de los artilleros, también en el mes de noviembre, pero de 1877. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Sabemos, ¿no es cierto?, que la goleta Ancud había llegado en septiembre, el 21 de 1843, que se había tomado para el Estado de Chile, para la patria, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, lo que significó que desde el sur de Chiloé hasta al menos el Estrecho de Magallanes se tomaba posesión efectiva de todo ese gigantesco territorio que se conoció como territorio de Magallanes, aunque se le da otro nombre, pero que desde 1843 y fracción, cuando se crea el Fuerte Bulnes, fue colonia penal. Eso lo habíamos dicho. Sí. Colonia penal entre 1843 a 1853. Colonia penal donde llegaban destinados presos políticos, no hay que sorprenderse de eso, presos políticos que no eran delincuentes comunes como mucha gente piensa, que esto era una cárcel para reos comunes que delinquían en Santiago y los mandaban para acá. No, eran presos políticos. La mayoría era gente que tenía diferencias políticas con el gobierno de turno y era gente del mundo de las Fuerzas Armadas. Ya. Y venían con sus familias con el carácter de destinados primero a Fuerte Bulnes, y cuando se produce el traslado de Fuerte Bulnes en 1848, que se termina más o menos en 1849, marzo por ahí, y se empieza a crear este poblado de Punta Arenas, ese rótulo de colonia penal se mantiene, es decir, los presos que estaban en Fuerte Bulnes pasan para acá. Se trasladan todos a Punta Arenas. Y sigue teniendo el mismo rótulo, colonia penal. Colonia penal. Ya. ¿Y por qué, un paréntesis, sí, por qué se tienen que ir de Fuerte Bulnes? Se tiene que ir de Fuerte Bulnes. Bueno, en el libro que hicimos con el amigo Luis Canales, describimos en un capítulo los terribles problemas que te lleva la colonia. Entre otros puntos de abastecimiento, los buques no podían llegar. ¿Hasta dónde estaban ellos? Buques de la Armada no podían llegar. La Queche Magallanes no podía llegar. La misma goleta Ancud, que surtía de víveres de vez en cuando desde Chiloé hasta Fuerte Bulnes, le costaba muchísimo llegar. Por el calado, por el clima,
segundo lugar, la situación de los confinados. A medida que fue aumentando el tiempo, de los años de 1844 en adelante hasta el 48, el gobierno de don Manuel Bulnes comenzó a mandar más presos, a tal punto que la cantidad de presos ya era superada en un porcentaje muy alto a la cantidad de gente que los podía cuidar. ¿Ya? Esto hacía casi insostenible en una situación ahí riesgosa. Muy riesgosa para la guarnición que custodiaba Fuerte Bulnes, la situación de los presos. Y por otro lado, hubo una tremenda, por ahí por 1846-47, sucesivas plagas de ratones, de roedores, Ya. que incluso causó una cantidad de enfermedades, de infecciones enormes, que entre otros motivos también fueron sumando para que se produjera este traslado. Ya. Además, si lo agregamos que todo era muy chico, que hubo un incendio ahí en las dependencias, por lo tanto, Santos Mardones, que era el gobernador, que llegó en 1847, un personaje muy interesante todo esto, hace un informe lapidario, lo remite al gobierno, cuenta con el apoyo del sacerdote franciscano Domingo Pasolini, Ya. que a su vez había construido con los presos el camino de Fuerte Bulnes hasta la actual Punta Arenas, Ya. lo que es hoy día En la ruta exacto, a Agua Fresca. Agua Fresca, claro. Bueno, entonces trasladan finalmente a los presos y esto se produce en la primavera de 1848, verano 48-49. Ya. Sigue esto de colonia penal y en 1851 se produce en Chile el cambio de gobierno del presidente Manuel Bulnes, que quiere dejarle el poder a su delfín don Manuel Montt Torres. Gran presidente ambos. Bulnes, sobre todo por lo que significó para Magallanes. Montt, todos los libros de historia dicen que fue un gran presidente, yo creo lo mismo. Con el agravante que con Manuel Torres se convertía en el primer presidente civil de la historia de Chile. Ya. Un hecho no menor. No, bueno. A su vez, las provincias acaudilladas por Concepción, Copiapó y La Serena pretendían en esa elección presidencial llevar como candidato a otro personaje tampoco muy conocido, que merece un tratamiento mayor, don José María de la Cruz, Ya. ilustre ciudadano de allá de Concepción, que ocupó varios cargos, personaje también emparentado con el tema de la independencia, con la entronización de la República, en fin, pero él era más bien un hombre de la provincia que se oponía a este contrapeso, a esta fuerza que ejercía Santiago contra las provincias. Pero era militar. Ya. ¿Ya? Entonces las provincias querían un militar. Ya, perfecto. En abril de ese año 51 se da en Santiago un motín conocido con el nombre de Urriola, el motín de Urriola. La literatura chilena, y lo leemos en las escuelas, en los liceos, nos hacen leer una novela hasta el día de hoy escrita por don Alberto Blesgana, que se llama Martín Rivas. Sí. En el Martín Rivas tenemos, y lo vimos en la serial cuando éramos niños, el personaje que llegaba de Copiapó, Sí. que llegaba a la casa de una persona también aristocrática, Sí. un señor medio aristocrático que se enamoraba con la niña al final. Y obviamente ahí se produce lo que Blesgana está explicando en la novela, es un poco lo que ocurrió en Motín de Urriola, porque el personaje de la novela Martín Rivas sintonizaba con la revuelta de Copiapó, ¿ya? Bueno, ¿por qué estoy contando esto? Porque el Motín de Urriola es el antecedente 1 para lo que vino después acá. Ya. A raíz de lo que pasó en abril del 51, fueron aplastadas las fuerzas revolucionarias. Justo en esta de las elecciones del 51, vienen las elecciones, triunfa don Manuel Montt, y por supuesto vienen las secuelas de las provincias que no aceptan este triunfo. Entonces, en distintos lugares, en distintas provincias, surge nuevamente este foco revolucionario, que es apagado violentamente ahora por don Manuel Bulnes, que a caballo va a sofocar estos intentos de motines revolucionarios en distintos lugares, septiembre, octubre, incluso noviembre de 1851, Ya. y por ahí surge nuestro amigo Miguel José Cambiaso. Ya. ¿Por qué?
porque él también pertenecía a esta línea del general de la Cruz. Que querían un militar, en el gobierno. gobierno y que era simpatizante de la Cruz. Él ya había estado en el intento insurreccional, había simpatizado con el movimiento de abril, después con el de septiembre en Loncomilla, después en Valparaíso, ahí lo toman preso y lo mandan para acá. En el intertanto... Como preso político. Era preso político en el fondo. Como intertanto, acá en Punta Arenas, ya en Punta Arenas, en esta colonia penal, venía destinado, los que custodiaban el orden, era lo que quedaba de los antiguos regimientos o batallones, por decirte, del número 1 al número 100, los últimos 2 en la lista, los que no clasificaban como buenos, ya, sino que eran los más malos, los daban, para no darlos de baja, los mandaban a Punta Arenas. Era decir, eran militares que venían castigados, además, a hacer el ejercicio de contener a los presos, ya, y custodiarlos. Bueno, toda esa amalgama de situaciones es lo que al final de cuentas determinó que Cambiaso se sublevara. Esto era una sumatoria de cosas, tarde o temprano tenía que ocurrir, y en la madrugada, ¿no es cierto?, de 21 de noviembre de 1851 ocurre este alzamiento armado contra el gobernador progresista que tenía Magallanes en ese entonces, que era don Benjamín Muñoz Gamero, ya, y que al final es tomado prisionero, lo fusilan, al igual que el sacerdote franciscano Gregorio Acuña. ya. Ellos mueren, si no me equivoco, el 3 de diciembre de 1851. A la semana del Del motín. motín. ¿Ya? Después de ellos salen de acá, porque se escapan en uno de los barcos surtos en la bahía, llegan hasta sector, quieren escapar por el lado, hay disidencias internas. Unos quieren salir por el lado del Pacífico, otros por el Atlántico, otros quieren escapar por el lado del Cabo de Hornos. Finalmente hay un motín interno dentro de este buque. Total que a Cambiaso lo reducen, Ya. ahí mismo dentro del barco, mientras otra expedición dirigida por el gobierno de Chile venía a tomar el control de lo que había quedado acá. Finalmente a Cambiaso lo toman preso, lo llevan a Valparaíso y lo fusilan el 4 de abril de 1852 y lo descuartizan junto con sus otros cómplices, pero a él lo descuartizan además, ¿ya? Para que se sepa de que esto nunca más tiene que ocurrir. Exactamente. ¿Ya? Esos ejemplos nunca dieron resultado finalmente, la historia dice que se repiten. 4 de abril de 1852. Eso es el caso del motín de Cambiaso, o sea, fue más bien de carácter político. Ahora, la historia de... El motín de Cambiaso, no sé si es verdad o mito, te lo pregunto, ¿tuvo una bandera? ¿Había una bandera con una calavera? Preciosa, es como la primera bandera regional, Preciosa dicen bandera. algunos. Una bandera con una calavera, ¿no? No, y además yo lo digo aquí, en estos micrófonos, la bandera más linda que yo he visto. Rojo con una calavera blanca. Conmigo no hay cuartel. Conmigo no hay cuartel. La primera bandera, sí. que nace acá y que es del motín de Cambiaso, ¿no? Exactamente. Sí. Aparte que Cambiaso estableció un código de disciplina. O sea, pobrecito el que se portara mal, incluyendo a sus propios subalternos. Mira. Código que además está tomado de antiguos códigos que tenía la Armada Británica, y de ahí la idea del descuartizamiento. Okay. Así, cuando tú te convertías en un traidor, te flagelaban, depende del delito que tú cometías, ¿no es cierto? Te degradaban, te flagelaban, te mataban, te fusilaban y terminaban descuartizándote. Ese era un código de la Marina Británica que heredó la Armada Española después de Trafalgar, del sitio de Trafalgar, y que Cambiaso dijo, bueno, esto es lo que me van a hacer a mí, pero antes que me pase a mí, se los voy a hacer yo a ustedes. Más o menos así fue. Conmigo no hay cuartel. Conmigo no hay cuartel. Ahora, Vicuña Maquena escribió un libro muy importante antes que toda la historiografía que se escribió acá de Magallanes de Cambiaso. Lo escribió por ahí, lo publicó en el año 1877 en Santiago, con testimonio fidedigno, documentos que fueron publicados
y que estuvieron medios perdidos, que se publicaron en el siglo XIX y que la editorial Ateli, a través de mi amigo Carlos Vega Delgado, hace una recuperación de ese libro y lo reeditaron el año 2015. Ya es un texto fundamental para poder entender a Cambiaso como de esta forma integral, como tú señalas, y no verlo como siempre se le presentó acá, un poco como el mito, un poco la leyenda, un poco la fantasía y un poco el criminal, el pirata y todo esto. Era todo eso, pero también hay que entender el contexto integralmente, completo, en el cual se desarrolló todo porque fue un proceso. Sí. ¿Ya? Distinto fue el caso del motín de los artilleros. Ya. Aquí, mira, después del motín de Cambiaso, hay que reconstruir lo que había de esta aldea. El presidente Manuel Montt, y ahí es donde viene lo anterior, para que esto no vuelva a ocurrir, termina con esto de colonia penal, pero en realidad, en lugar de cortarlo de raíz, nos agrega el rótulo de territorio de colonización. Ok. Y ese doble estándar lo mantuvimos, es decir, colonia penal y territorio de colonización, desde el 8 de julio de 1853 hasta noviembre de 1877, cuando ocurre este otro motín de los artilleros. Es decir, durante este periodo de 25 años, Punta Arenas empieza a despuntar de a poquito, este villorrio de esta aldea se empieza a reconstruir. Por ahí el presidente Pérez, en 1867, nos entrega la ley de Puerto Libre, que permite el ingreso de capitales, el ingreso de mercaderías acá, del libre comercio. Comienzan barcos de distintas nacionalidades a pasar de a poco por el estrecho de Magallanes, a preferir el estrecho en lugar del Cabo de Horno. Se comienzan a personar también, a dejar víveres acá, a que les entreguen cosas para que se vayan a Europa o a California. Una mini ruta comercial. Una mini ruta comercial. Pero además, con la llegada del gobernador Oscar Biel, que creo que también lo dijimos, se produce la inmigración extranjera y la venía un fuerte contingente de familias de Chiloé. Chiloé más la inmigración extranjera. Llegan los suizos, llegan los franceses, los británicos. Comienza a llegar también esto del lo que dio después el crecimiento, el auge de la ganadería, cuando van a buscar las primeras ovejas a las Falkland. Uh-huh. Entonces ya empiezan a llegar estos que después serían los grandes potentados, Menéndez, los Brown, empiezan a llegar precisamente en esta época y comienzan ya a establecer sus pequeñas fortunas para el momento cuando estalla este motín de los artilleros de noviembre de 77. Pero ¿qué es lo que había acá? ¿Qué es lo que hace que explote y estalle este motín? Desde el 53 al 77 había una guardia que cuidaba Punta Arenas. Ya. Los artilleros, pero que en este caso eran de la Armada. Ya. Nunca hubo problema hasta el año 1875-76, cuando los artilleros de la Armada decían, bueno, nosotros estamos pidiendo de que no sea por un año que nos dejen ahí. Por último, si nos dejan con un año, que nos dejen llevar a nuestra familia, porque ellos venían de prestado. Destinados un año, solo un año, seguía, pum. Entonces la Armada, y al final la Armada dice, no, nosotros hasta que no se arregle esta situación, nosotros no vamos a seguir. Así que el gobierno del presidente Aníbal Pinto don Aníbal Pinto, en una de sus primeras medidas fue mandar un contingente del ejército. Entonces, entre 1876 a 1877, los que custodiaban acá la colonia eran del ejército. Ya. Porque mucha gente dice, ahora eran de la Armada que se rebelaron y eran del ejército. Y era gente del ejército. Bueno, las condiciones de vida eran espantosas, porque para ellos, luego que sale don Oscar Biel de gobernador, el gobierno envía a Diego Dublé Almeida, que también era del ejército, era militar. Y obviamente este hombre venía con una formación, era un hombre recto, era un hombre de una sola línea, pero de una disciplina estricta. Cuando uno lee los documentos de la época, uno lee, por ejemplo, la historia de Magallanes de Robustiano Vera, del año 1897, te encuentras con que
él aplicaba el código de disciplina militar para cualquier cosa que ocurriera en la ciudad, Ya. en el pueblo. O sea, si tú eras civil, te agarraban a palo Igual. igual. ¿Ya? Si tú dejabas el perro en la calle, eran 20 varillazos que te iban a dar. Ya. ¿Ya? Y si la disciplina era así con los civiles, imagínate con los militares. Y más todavía si eran del ejército. El nivel de jerárquico era terrible. Entonces, frente a esas medidas arbitrarias, hubo un descontento globalizado que explotó finalmente la noche del 12 al 13 de noviembre de 1877, y acá civiles, militares, todos se confundieron en un solo grito y saquearon, incendiaron, explotaron. Mira, hubo más de 50 muertos. Hay un libro fantástico escrito por don Armando Braun Menéndez sobre El motín el motín de los artilleros. Después vinieron las secuelas, porque vino la gente de la Armada, vino la cañonera Magallanes y la corbeta O'Higgins a controlar el motín. Ya. En el libro que realizamos sobre la misión franciscana San Miguel Arcángel, contamos las peripecias que tuvo que vivir el último de los sacerdotes de esta misión, Mateo Matulski, que él directamente solidarizaba con el motín. Ya. Y de hecho él estuvo preso al interior de la cañonera, le hicieron simulacro de fusilamiento, salió incluso con sus condiciones mentales seriamente perturbadas, lo que ocasionó que la misión se finalizara y quedara inconclusa. Y entre otras cosas, bueno, vinieron ahora el ajuste de cuentas. Es decir, aquí tenemos que... ¿Cuántos muertos hubo? Más de 50. 15 y el Villorrio destruido. El Villorrio destruido. Dublé Almeida tuvo que escapar, después vuelve, pero él presenta su renuncia, el gobierno se la acepta, después aparece don Carlos Gut Arellano como un nuevo gobernador para restablecer la paz, la tranquilidad acá, y viene el sumario. Y en eso, las penas del infierno para aquellos que estuvieron implicados, muchos de ellos escaparon al sector de la Argentina, se les perdió el rastro. Ya. El gobierno no quiso tampoco meterse más allá de nuestras fronteras porque estaba toda la problemática con el territorio patagónico argentino, que en ese momento era tierra de nadie, no olvidemos. Era tierra de nadie que estaba en litigio. El gobierno de Chile dice que ese era territorio nacional, que perdemos unos años después con el Tratado de 1881, pero en definitiva Y se pierde gran parte de la Patagonia. gran parte de la Patagonia. Todo eso estaba en litigio, entonces el gobierno chileno no quiso tampoco perseguir a esta gente que escapó. Braun Menéndez dice en su libro de que muchos murieron en las cárceles de Buenos Aires, otros que murieron laceados por los indígenas allá en la Pampa Argentina. Mientras trataban de escapar. Exacto, otros murieron entre revueltas entre ellos. Lo concreto es que los que quedaron acá recibieron distintas penas y 9 de ellos fueron condenados a muerte. ¿Se aplicó la sentencia? Sí, se aplicó. ¿Dónde? ¿Acá en Punta Arenas? Sí, acá en Punta Arenas. ¿En qué parte? En la calle. ¿En qué calles? En la avenida Colón, esquina Magallanes. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta, mirando hacia el sur. Ahí los mataron. Mirando hacia el sector de Leñadura, hacia el sector, Sí. ¿ya? Frente a lo que hoy día es el Teatro Municipal. Ya. Se dice que ahí los fusilaron a todos y a uno de ellos hubo que aplicarle el tiro de gracia. ¿Ya? Para hacer esta parte final del tema del motín de los artilleros, como había muchos cabos sueltos, con el antiguo curador del Museo Naval de Punta Arenas tuvimos que ir a Valparaíso, al Museo Naval de Valparaíso, y ahí nos adentramos en la bitácora de los buques de guerra. Es extraordinaria la biblioteca, el museo que tienen allá en Valparaíso, la atención que recibimos de la Armada también, 10 puntos. Y ellos nos facilitaron documentos históricos maravillosos, pudimos ver de puño y letra de los escribientes de los buques, ¿no es cierto? De ese tiempo. De ese tiempo, porque
¿Quiénes fueron los fusileros de esta gente? Ya. Bueno, salieron de la cañonera Magallanes o salieron de los Higgins. No, salieron de la cañonera Magallanes. Ya. Entonces están los nombres de cada uno de ellos. ¿De quiénes fueron los fusileros? Piquete de soldados, 5, eran 9, son 45 balas, ¿no es cierto?, que se dispararon hacia los condenados. Nos quedan 20 segundos. Sí. Acá a la vuelta, Magallanes con Colón, que no existe, obviamente. El 18 de marzo de 1878 los matan. 18 de marzo. Exacto, se van a cumplir 140 años, sería bueno hacer un... 1878. Duda. Sí. En ese mismo sector, Sí. Víctor, se construye la primera casita, la primera construcción cuando se trasladan de Fuerte Bulnes a Punta Arenas. Se dice que ahí comenzó a construirse Punta Arenas. Colón con Magallanes. Colón con Magallanes. Al lado del río, pasar el río de las Minas, por ahí, ¿no? Exactamente, por pasar eso el río mismo. de las Minas. Entonces, claramente Santos Mardones, ¿no es cierto?, que no olvidemos que en la goleta Ancud antes había venido Filippi, que era un gran naturalista y que además fue gobernador de acá y todo. Entonces Filippi había asesorado, había encontrado carbón. Por ese motivo también la subsistencia puede estar asegurada. Sí, sí. ¿Ah? Claro. ¿Qué vamos a hacer en Fuerte Bulnes? Trasladémonos mejor al sector donde hay agua, hay El río del carbón. hay minerales, hay vida. Mira, acá nos están escribiendo, dice, los nombres de nuestras calles homenajean a muchos de estos hombres que cometieron barbarie. Ah, claro que sí. 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 Bueno, monumentos también. Monumentos, y todo. sí. Nos tenemos que ir, Víctor. Bueno, después Pero- vamos a un poquito a hablar un poco de eso. Hay gente, y para la gente que nos está escribiendo, hay monumentos, hay nombres de calles, de pasajes, que existían antes que hoy día no existen. Ok, sí. Que se le han quitado los nombres a las calles de ilustres personajes de Punta Arenas. Hay otros nombres de calles que están mal escritos Ya. y hay otros nombres de calles que yo creo que lo llevan personas que no tienen por qué deberían llevarlo, ¿no es Ya. cierto? ¿No Y es el eso- recordatorio de la historia, tal vez? Dicen algunos, Claro, ¿no? claro. Yo creo que eso amerita una revisión exhaustiva, un trabajo mayor. Yo creo que ahí el señor alcalde, con su equipo, con su gente, deberían, ¿no es cierto?, Hacer una revisión. hacer una revisión. Yo creo que ellos tienen las capacidades, las calidades también, el alcalde las tiene, ¿no es cierto?, para hacer un trabajo concienzudo de esto, revisar efectivamente, a ver, y si podemos agregar algunos nombres, plazas también, monolitos. Víctor Hernández, un placer, como todos los sábados, estar contigo. Bueno, Tremendo aporte, profe. a ver si Gracias. pudimos contribuir en algo. por ¿no? cierto que sí. Por cierto que sí. Quedamos entonces para el próximo sábado a ver si ¿Tema? seguimos. Tema, no sé. Tema, yo creo que hablamos del ejército. Waldo Segel están pidiendo internamente. Waldo Seguel, ya, pues hablemos de Waldo Seguel. Nos tiramos al agua. Chao, Víctor, muchas gracias. Chao, chao.